¿Qué tal? Que ya ahora sé, no sabía. Les digo que para mí es tan complicada la computadora de Luis, porque la mía es iPad. Entonces, no, pues es bien sencillita. Pero aquí es muy complicado. Pero bueno, ¿qué les parece si ponemos en manos de Dios este tiempo? ¿Sí? Katy. Qué hermoso, papá, qué hermosa que es la vida, Señor, en vos. Qué hermoso es vivir en vos, abrazado, Señor, a vos. Es bueno, Señor, despertar si sabes que la vida tiene sentido porque estamos viviendo en vos. Bendito sea, Señor, gracias por cada paso que damos, porque lo damos guiado por tu Espíritu Santo. Y, Señor, aquello que hemos hecho y que no te ha agradado, Señor, que no hemos sido guiados por vos, papá, perdónanos, Señor, y danos la luz para que podamos eh, tomar las decisiones correctas, andar por el camino correcto, Señor, hablar lo correcto, decidir lo que vos ya decidiste. Señor, hoy, en esta noche, en esta tarde, Señor, a todos los hermanos que todavía no han podido conectarse, que seas vos acompañándolos, si están volviendo de sus trabajos, Señor, que Así seas sea. vos, papá, Así sea. guiándolos en el camino, trayéndolos en bien, con bien a sus hogares, Señor, y que en esta tarde podamos recibir de nuevo esa palabra que es infinita, esa palabra eterna, esa palabra que nos da ánimo, esa palabra que despierta nuestro espíritu a saber más, a conocerte más, a tomar el camino correcto, Señor, y que esto nos posicione, papá, como los que somos, hijos tuyos, hijos de bien, Así es. hijos de Así luz, es. Señor, no para consumo propio, Señor, sino para que podamos enseñarnos a los que tenemos en casa, acá, a los hijos, a los esposos y al lugar donde vayamos, a nuestro Así trabajo, con nuestros vecinos, Señor, que realmente, papá, te puedan ver a vos, que te puedan ver, es. Cristo, que seamos esa expresión tan hermosa de hijos acá en la tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Katy. Gracias. Gracias por esa oración. Y el día de hoy vamos a ver lo que es el rol del esposo. ¿Sí? Vamos a verlo. A ver, creo que aquí hay dos personitas. A ver. Ok. Bien, 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 bien. Dios nos ha dado roles, a la familia, porque el rol no está hablando de una autoridad o de un lugar jerárquico, sino de una responsabilidad. Eso es lo que es un rol. Un rol es la función por la cual yo tengo una asignación dentro del matrimonio, ¿sí? Y hoy vamos a hablar la del esposo, pero que se entienda bien, que se entienda bien que el rol del esposo no es mayor, de mayor envergadura que la de la esposa. No, de ninguna manera, ¿sí? Tampoco es una cuestión de autoritarismo o de autoridad, ¿sí? Entendiendo como autoritarismo la autoridad, ¿sí? No entendiéndola desde una línea vertical de parte de Dios hacia el varón, sino el que es una autoridad en amor, ¿sí? Como también es la sujeción de la mujer es también una sujeción
en amor, ¿sí? Es la misma que tiene el Padre hacia con nosotros, para que nosotros nos ajustemos a sus principios, ¿sí? Y de esa manera nosotros podamos traerla, llevarla a cabo aquí en la tierra. No son pues imposiciones humanas, sino que son principios y bases, pues para mí son eternos, porque muchas veces el desempeño de un rol bien llevado va a traer un orden, va a traer un equilibrio, va a traer a los hijos una armonía en el hogar, ¿sí? Y esto nos va a edificar. Entonces, es muy, muy importante que nosotros podamos hacerlo como lo hace. Fíjense, es lo mismo que sucede con la Trinidad. Es exactamente lo mismo. Si bien los tres son en uno, ¿sí? Cada uno tiene una función distinta. El Padre tiene una función, ¿sí? Que es el dador. Él es el que da. El Hijo, ¿sí? Tiene otra función, y en su momento en la tierra también lo tuvo, pero ahora está como ese intercesor. Entiéndase bien la intercesión de Jesús por sus hijos, o sea, hacia los hijos de Dios, ¿sí? Y entiéndase que cuando no es el que Él esté justificando nuestras faltas o nuestros pecados delante del Padre, no es la función de Jesús de intercesor, porque ya la hizo, esa función ya la cumplió, ya la llevó a cabo. La intercesión de Jesús hacia con el Padre y nosotros es el que cuando el Padre, ¿sí?, ve a Jesús, nos ve a nosotros en Cristo, ¿sí? O sea, cuando nosotros necesitamos, ay, espérenme, ¿dónde está la cosa? Cuando nosotros necesitamos es a través de Cristo, delante del Padre, la necesidad, ¿sí? Entonces, no es porque lloremos mucho, no es porque ayunemos mucho, no es porque le pidamos mucho, sino el que Cristo es el que da testimonio de nuestra vida delante del Padre. Y el Espíritu Santo, que es lo mejor que nos pudo haber dejado Jesús, ¿sí? Lo mejor. De veras, yo no concibo mi vida sin la ayuda del Espíritu Santo en tantas áreas, de tantas formas y de tantas maneras como nos ayuda, como nos lleva al conocimiento de la persona de Cristo. Cristo nos llevó a la persona a conocer al Padre, ¿sí? Dice, por cuanto me han visto a mí, han visto al Padre. Pero el Espíritu Santo nos da a conocer la persona y la manifestación, el carácter de Cristo, la obra redentora de Cristo. Quien nos la da a conocer es el Espíritu Santo. Entonces, cada uno hace una labor, un rol, ¿sí? Pero lo que el Espíritu Santo hace, también el Hijo lo sabe y también el Padre. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu, no hay otro. No hay que un Espíritu Santo es para nosotros y otro Espíritu Santo está en el Hijo y está en el Padre. No, es el mismo, exactamente el mismo. Déjenme quito aquí mi joyita porque me está ahí taladreando cada vez que muevo la cabeza. Hola, Silvi. Y así es en el matrimonio, ¿sí? Así es en el matrimonio.
O sea, el que cada uno tiene una asignación del Padre hacia nuestras personas. Y también el saber que Dios va a pedir cuentas. Dios te da algo, sí, te da algo, pero también es cierto que tú tienes que dar cuentas de eso. ¿Puedes cerrar? Entonces, lo debemos de aprender y de tomar con la responsabilidad que eso conlleva. ¿Por qué? Porque, mire, no hay justificación para no cumplir el rol que se nos ha asignado. No hay justificación, ¿sí? Cuando nosotros hemos entendido el Dios que tenemos, Él no puede ser engañado. Él no puede ser, no puede justificar, ¿sí? No puede justificar una acción que no vaya de acuerdo a sus lineamientos y de acuerdo a lo que Él ha considerado, porque todo lo que todo lo que viene de parte del Padre es bueno, es aconsejable y es de edificación para nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay alguien, a ver, léame, alguien que me lea Gálatas 6, 7 al 9. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, es muy claro que de acuerdo a lo que tú hagas, de acuerdo a cómo tú te desempeñes en tu rol, ¿sí? Esa va a ser la repercusión que va a tener. Y vas a traer también a tu familia. O sea, el varón tiene una función tremenda, tremenda delante de Dios, ¿sí? Porque la responsabilidad de mostrar el corazón del Padre es del varón, es del varón, ¿sí? La definición también del hombre y de la mujer, o sea, de los hijos, es del varón. Eso es dado por él, ¿sí? Eso es dado por él. Y lo que tú haces en el tiempo que lo tienes que hacer, por eso es a veces triste ver que cuando los hijos son chiquitos, bueno, donde quiera los acomoda, ¿no? Cuando es el tiempo en que tú vas a dejarles a ellos, ¿sí? En los principios, la palabra, cuando tú vas a dejarles una riqueza dentro de sus corazones. Acuérdese que nosotros tenemos dos memorias, la memoria implícita y la memoria explícita. La memoria implícita se cierra entre los 3 y los 4 años de edad. Entonces, lo que tú depositaste en tu hijo, en su espíritu, se va a quedar para toda su vida dentro de ese margen, ¿sí? de edad. ¿Y cuándo se nos hace más fácil? ¿Cuándo se nos hace más fácil el trabajar más, que el papá trabaja? Cuando los hijos están chicos y no les da esa provisión emocional, afectiva y espiritual que ellos necesitan. Y entonces, si tú siembras para la carne,
tú vas a obtener una corrupción. Entonces, no vas a lograr, ¿sí? Poner y transmitir en los hijos lo que Dios tiene para sus vidas espirituales, espirituales. El otro día me decían, ¿a qué edad es cuando a los hijos se les debe de enseñar acerca del noviazgo, del matrimonio? Porque ya saben que hay niños chiquitos que, oye mamá, ¿cuándo voy a tener novia, no? ¿O cuándo voy a tener novio? Y le dicen, no, no, eso va a ser hasta que tú te puedas casar, ¿sí? Y entonces así como que yo me acuerdo de uno de mis nietos que me decía, abuelita, ¿cuándo es cuando uno se puede casar? Estaba en el jardín, imagínense. Estaba en el jardín y me dice, ¿cuándo es cuando uno se puede casar? Puede tener novia, ¿sí? Le dije, hasta que te puedas casar. Haz de cuenta que ya cuando vas a terminar tu carrera, entonces vas a poder tener novia. Y entonces él agarró el parámetro, ¿no? Ah, como mi tío fulanito, exactamente como tu tío fulanito, cuando estés de esa edad, entonces, no, entonces sí falta mucho tiempo, ¿sí? Y eso, mire, se le quedó tan grabado, ¿sí? Y el otro día, bueno, el año pasado que fuimos a México, yo le preguntaba y le decía, mi hijo, ¿cuándo vas a tener novia? Porque allá andaban por ahí ya alborotados, ¿verdad? Pues ya con 16 años ya andaban por ahí, pero sí muy prestos. Y le dije, oiga, mi hijo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando usted me preguntó que cuándo podía tener novia? Sí, abuelita, sí me acuerdo. No, pues es que, pues sí, todavía falta mucho tiempo, le digo exactamente. ¿Cómo se le quedó? Estaba en jardín. Pero yo fui tan enfática de decirle las cosas que se le quedó grabado en su corazón. Y así es que olvídese de andar alborotando corazones de hijas de Dios. Olvídese, ¿sí? ¿Por qué? Porque son santas, apartadas. Usted no puede saber todavía si son para usted o no son para usted. Así es que, no, pero si yo no tengo ningún problema. Le dije, ay, qué bueno, ¿no? Qué bueno que no tienen ningún problema. Pero porque ellos deben de saber que las cosas espirituales, porque eso es algo espiritual, debe de ser en el tiempo, ¿sí? Espiritual también. ¿Para qué? Para que ceguen. La ciega sea para vida eterna, porque un matrimonio es así. Uno dice hasta que la muerte nos separe, sí, pero de ahí depende el que tú cumplas con los lineamientos que Dios tiene para el matrimonio. ¿Están de acuerdo? Porque si no, entonces imagínense cómo va a estar. Y el varón tiene esa tremenda responsabilidad de poner y de sembrar en los corazones y en los espíritus de los hijos, ¿sí? Los principios que van a regir su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un esposo es un imitador de Cristo. Entonces, como Cristo es con nosotros, con la iglesia, ¿sí? Así es como el esposo debe de comportarse. Ahora, dentro de los parámetros que nos dejó Pablo, que es en Efesios 5 y en Gálatas, pero en Efesios 5 nos dice que lo primero, mire, a mí me gusta porque pone una plataforma muy equitativa, ¿sí? O sea, primero dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y someterse, ¿sí? El uno al otro en el temor de Dios es cada uno obedeciendo lo que le corresponde de acuerdo al rol y a la responsabilidad asignada. Entonces, no podemos de ninguna manera andar haciendo nosotros lo que no nos corresponde, lo que no debemos de hacer.
Nosotros no podemos ser cabezas. Y en ocasiones muchas personas dicen, pero es que si el esposo no cumple con esa responsabilidad, usted tiene una cabeza mayor, que se llama Cristo. Y nosotros somos las personas indicadas para posicionar también a los varones, dándoles el lugar que tienen, ¿sí? Dándoles el lugar que tienen, ¿sí? ¿Cómo debe de ser? Caminando en su voluntad. O sea, el varón, si ha entendido la responsabilidad que él tiene delante de Dios y que él es una cabeza directa, les digo que es así, ¿no? Es así de fácil, porque arriba de ellos está Cristo. Está Cristo. Y entonces, conforme a eso, ¿sí? Cierre. Conforme a eso, es que se puede ir caminando. Dice, una de las cosas principales que que el varón tiene que hacer es morir a sí mismo. Entonces, a toda influencia cultural, a toda influencia de las familias, a toda idea que pueda tener, tiene que ajustarla, tiene que morir y llevarla a la cruz para que entonces comience a tener una función como Cristo la tiene con su iglesia. ¿Sí? De la misma manera, porque entonces así es como se obtiene esa autoridad delegada de parte de Dios. Y la autoridad que va a hacer que todo lo demás funcione. ¿Sí? O sea, las cosas vienen desde la cabeza, desde el pensamiento, y los ejecutores de ello es el cuerpo. Es el cuerpo. Pero ¿de dónde viene todo eso? De sabernos dónde estamos siendo. Ahora, la pregunta que no le puedo hacer a ningún hombre porque no están, ¿sí? Ahora no está Abraham, no lo tenemos. Pero bueno, ni modo, mujeres, les va a tener, el único es Roge y ya se nos fue. No, dice, ¿cómo se nos va? ¿Sí? Si no, ¿a quién le preguntamos? Sí, lo que yo le quería preguntar, ¿cómo es que usted considera el sustentar el corazón de su esposa? ¿Cómo es que usted se lo imagina o lo ve? ¿Sí? No, no me lo imagino, sino lo veo, digamos, todos los días le estoy pidiendo al Padre que me muestre y que me enseñe para poder llegar a ese objetivo. Y lo voy viendo con sus actitudes y su entrega hacia mi vida. Sí, de ella hacia usted. Sí. No, yo le estoy preguntando de usted para ella. Ah, no, sí. Bueno, eso sí, yo le pido siempre al Padre todos los días y con eso justamente nosotros venimos charlando y venimos a la noche antes de dormir, nos tomamos un tiempo como matrimonio de hablar de cómo le gustaría a Cristo que nos entregáramos uno al otro y hablamos mucho sobre eso. Yo No me está entendiendo mi pregunta. O sea, lo que yo le estoy preguntando es si usted entiende cómo es o cómo lo ve, de qué manera usted sustenta el corazón de su esposa. Y de la forma que Cristo sustenta la iglesia, digamos.
¿Sí? ¿Y cómo es? En oración, digamos, en integridad. Sí, indudablemente que también es así, pero el sustentar el corazón de una mujer, o sea, de un esposo para con la mujer, es buscando su bienestar. ¿Sí? Ah, sí, sí, Dividamos, aparte. dividamos, dividamos esa palabra. El hombre tiene que buscar el bienestar de su esposa, sustentando, manteniendo a flote el corazón de las esposas. ¿Sí? Eso es. Sí, Luz. No te escucho. Quita. Se me trabó el audio. Bueno, buenas noches, Pati. Quería preguntarle más o menos eso en lo práctico, cómo se vería. Y no solamente en el área de lo que hace el hombre, sino también de la mujer. ¿Cuál es la responsabilidad que le corresponde en lo práctico a Fíjate cada algo. uno? Vamos ahorita a hablar del rol del hombre. ¿Sí? Después vamos a hablar de la mujer. No te preocupes que aquí hay para todos. ¿Sí? Pero exactamente, yo quiero a ver, quitémonos la idea mística, ¿sí? De que todo se consigue en oración. No es así, no es así. Roger, no es contra usted. O sea, vamos, debemos de entender las cosas como son, porque por supuesto que No, el deseo de su corazón es querer el bien para su esposa, pero ¿cómo se logra? O sea, ¿qué necesita? ¿Qué hace Cristo? ¿Sí? ¿Qué hace Cristo para sustentarnos el corazón? Hay muchas cosas que dicen Efesios, ¿sí? Una de ellas es, yo le voy a decir, y una de las más importantes que tienen que son, ¿sí? Es el que la mujer se sienta segura, ¿sí? La mujer se sienta afirmada, la mujer se sienta confiada. Eso es sustentar el corazón, porque nosotros estamos seguros de Cristo. No, de Cristo no, aquí no tiene nada que ver en el asunto, ¿sí? Sino nosotros, ¿cómo, de qué manera? Sí, sí, dígame. No, sí, ahora sí le entiendo. Sí, en eso siempre los ponemos a hablar y, y yo quiero, digamos, si, digamos, yo entiendo que ella en lo eterno ha salido de mi vida y yo Sí, le tengo que cuidar más que mi vida, sí, sí, porque ella sí. es el reflejo del interior mío. A ver, Ella es... le voy a hacer otra pregunta, que está también ahí en Efesios. ¿Y qué hace Cristo con nosotros? ¿Sí? ¿Cómo el hombre santifica a la mujer? Y también Cómo es el hombre importante que las santifica. mujeres sepamos cómo el hombre Ujú. santifica a la esposa, ¿sí? Como Cristo santifica a la iglesia. Pero ya no quiero meterme tanto en Cristo, porque si no, ahí nos encasillamos y entonces decimos palabras bíblicas y bíblicas y bíblicas y nunca la bajamos a algo práctico. ¿Cómo es que el hombre santifica a la esposa? Yo creo que es guardando su vida, no solamente cuando ella está presente, o sino cuando el hombre queda solo ante situaciones, digamos.
darla a conocer por más que ella esté atrás mío. Digamos, el hombre santifica a la mujer como Cristo santifica a la iglesia, es guardando mi vida, es guardando mi vida para lo que fui llamado sobre ella. Digamos, porque si yo me hago daño a sí mismo, no solamente me hago daño yo a sí mismo, sino le hago daño a ella espiritualmente. Ajá. Mire, la santificación es algo muy práctico, y es importante que lo entendamos, ¿sí? ¿Cómo? Cuando somos dos y nos convertimos en uno, ¿sí? ¿Cómo el hombre va a santificar a la iglesia? Cuando Cristo, o sea, ya no voy a mencionar Cristo porque si no, no nos vamos a salir del rollito y el parámetro está muy, muy alto, ¿sí? ¿Cómo va a ser el esposo? Cuando él vive en santidad. Cuando él vive en santidad, automáticamente la santidad es impartida a la esposa. Así es como Cristo lo hizo. Y así es como el esposo también lo hace. Es práctico, no es el que ore por ella, el que la trate bien solamente. No. La santidad es una impartición. Es una impartición que se hace, ¿sí? De un espíritu a otro porque son uno, ¿sí? Entonces, ya desde ese momento se está haciendo. ¿Cómo se purifica? ¿Cómo se purifica? A ver. Dígame. Nosotros, bueno, de todo eso nosotros le doy gracias a Dios porque lo venimos hablando y Dios nos está confirmando a través de lo que usted nos está hablando. Y sí, creemos que yo la santifico a ella y ella me santifica a mí cuando somos uno y ese uno estamos en Cristo. Y no hay otra cosa que juntos y en Cristo y avanzando. Después viene todo lo otras, las cosas prácticas, a donde se lleva, bueno, yo la amo, bueno, vienen situaciones de prueba en la cual mi vida se tiene que resguardar. Yo tengo que resguardar mi vida, mi mente, mis ojos, mis pensamientos, mi corazón, actitudes, palabras, para no herirla a ella cuando ella no está presente al lado mío. Sí, es una vida guardada y mantenida, ¿sí? En santidad, apartada del pecado, totalmente. Eso quiere decir, ¿sí? Los santos son Eso los sí, que han sido hablamos. apartados del pecado, ¿ok? Esos son los que son imitadores como hijos, sí, pero entendiendo la función que un varón debe de tener, porque eso es a lo que nos ha llamado el Señor, a cada uno de los varones. Sí, Luz. Disculpe, Pati, que vuelvo a preguntar. Es que no entendí muy bien cómo es en lo práctico eso de santificar a la pareja. Cuando tú te mantienes, ¿sí? Cuando tú te mantienes fuera del pecado, en actitudes, en vida, ¿sí? En trato hacia la esposa, en pensamientos, ¿sí? O sea, cuando todo viene a estar sujeto a los principios y a las bases que el Señor establece, ¿sí? Entonces el hombre es preservado, porque ya nos fue dada esa parte. Lo único es que nosotros tenemos que hacerlo y mostrarlo, o sea, notificar al alma. Y sí, yo me puedo enojar, pero no airarme, ¿sí? No enojarme de tal manera que lastime o ofenda a alguien,
porque no es tan solo con mi esposa, es el que también se mantengan con las demás personas. Porque todo, miren, el principio de un hijo de Dios es el que nosotros debemos de hacer las cosas primeramente para el esposo o para la esposa, luego para los hijos y luego para el prójimo. Es lo mismo. La integridad es vivir así como vives en tu casa, así es como debes de vivir en donde quiera que te encuentres, en donde quiera que estás. Apartada es apartada de no pecar. Es a eso a lo que se refiere. ¿Sí? Guardando y preservando tu corazón. Sí, a ver, Brenda. Pastora Patti, yo tengo una pregunta también. Bueno, en el caso de que sabemos que el hombre santifica a la mujer cuando se santifica a sí mismo, y de hecho el Señor también lo dijo en Juan 17, que yo me santifico por ellos, o sea, por nosotros que somos la iglesia. ¿Qué pasa en lo contrario cuando el hombre no es guardado en esa santificación o esa santidad? ¿Eso se le imparte a la mujer también? O sea, ¿qué Sí. quisieras saber? Sí. Mira, las mujeres somos mucho de reacción. O sea, nosotros no fuimos creadas para que se nos maltrate, para que se nos hable feo. Si bien la mujer es sensible, sí, pero es sensible también a causa de la función de la mujer dentro del hogar. Entonces, ¿qué hace un esposo cuando es muy enojón? Cuando es iracundo y maltrata a la esposa y le dice cosas que la lastiman o formas o maneras, la perturba, le quita su bienestar, le quita el estar tranquila. Y eso va a causar que no pueda tener una buena sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que le va a costar mucho trabajo, escuchar la voz del Señor. Por eso es tan difícil. Por eso es tan difícil cuando hay maridos, ¿sí? Maltratadores. Porque no fuimos hechos de ese material. Las mujeres no fuimos hechas para soportar o para sostener situaciones agresivas. El hombre no tiene problema. El hombre, aunque lo agredan, se enoja y puede decir y todo, pero se le pasa. Y las mujeres no, las mujeres quedamos bien marcaditas, bien marcadas. Por eso el padre, cuando tiene un corazón afectivo, cuando tiene un corazón paternal, cuando tiene un corazón que muestra el corazón de Dios, ¿sí? Con las hijas, con los hijos, también quedan así. También quedan marcados para poder vivir de esa manera. Miren, unos hijos que tienen un padre que es tierno, cariñoso, cauteloso con los hijos no soportan el maltrato. No lo soportan. Yo le voy a decir, yo eso lo he aprendido con mis nietos. Con los nietos de aquí de Argentina, mis respetos para mi yerno y para mi hija. Porque no agreden a sus hijos, no les gritan. Es impresionante, ¿sí? Cómo tienen toda la paciencia del mundo y la templanza para decirle, ok, a ver, estás molesto, estás enojado, pero
No con gritos vamos a llegar a algún lado. Así es que tranquilízate. Estoy hablando de mi nieto que tiene menos de 3 años. Vamos a hablar. Y el niño se controla. Y no estoy hablando de uno, estoy hablando de los 3. Pero ¿qué pasa? Mire, a mí en una ocasión me pasó que estaba en la casa, ¿sí? Y entonces ella jala para bajarse, jala como un mantelito, y estaba una botella, y entonces yo agarro y le digo, ¡no! Pero por la reacción de que se la iba a echar encima, ¿no? Y si le iba a pegar, imagínate, ¿no? Una botella de una gaseosa sobre de ella. Y yo le grito, y entonces se queda y lo suelta, y se queda así viendo, y empieza ella a llorar, pero a llorar de cómo yo le grité. Entonces ya agarré y le dije, no, mi amor, es que mira, discúlpame, jalaste aquí y se te iba a venir esta botella y te iba a lastimar. Lloró como no tienen una idea. Y estaba chiquita. Y cuando llegó su mamá, sí, todavía, cuando les da algo mucho sentimiento que se les queda para rato, sí, se durmió y dormida todavía, le hacía, ay, yo sentí tan feo porque dije, ay, qué horror. En eso llega la mamá, sí, se despierta y se me queda viendo con esos ojitos que tiene, que todo dice, y se me queda viendo. Y entonces voltea y Unice se le queda viendo y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Nada más decía. Y yo, ay, no, yo tenía que confesar mi pecado de mi gritería. Y entonces agarré y le dije, ¿sabes qué? Que le grité porque se iba a echar encima Entonces ya la agarró y bueno, ya le expliqué todo, la agarró y le dijo, mira, no, tu abuelita no te quería gritar, lo que pasa que ella quiso evitar que te lastimaras, que te pegaras y bueno, y hasta que vino la mamá y le explicó, yo creo que hasta entonces me perdonó. Hasta entonces me perdonó. Pero ¿a qué me refiero? A que cuando alguien te enseña a que debes de ser tratada con dignidad, con honra, con un lugar especial, es de como cualquier adulto que deben de tratar. A un niño se le respeta de la misma manera, de la misma forma. Entonces, cuando llega alguien y los quiere agredir, automáticamente los rechaza. Automáticamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es parte de su vida. Porque no es parte de su vida. Pero cuando un hombre se la pasa trabajando y no le muestra nada, ella no tiene elementos, ¿sí? Ella no tiene bases para poder defenderse. ¿Me explico? Entonces, cualquiera que la maltrate, pues va a ser, y si hay maltrato en el hogar, pues va a ser también una forma de vida para ellos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Luz? A ti. Sí. A ver, bueno, a ver, termino con Luz. Gracias. Frente a todo lo que comentaste, Patti, sí es evidente que las mujeres tienen una sensibilidad mayor que la de los hombres, pero mi pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿para qué Dios puso eso? ¿Qué rol cumple esa sensibilidad? No, tú me quieres brincar al otro tema. No, ni siquiera estoy leyendo el PDF. Sí, en el de la mujer yo les voy a explicar por qué. Ah, ¿Por bueno. qué nos hizo el Señor? ¿Sí? Y es una función importantísima, Luz.
Importantísimo. O sea, yo pregunto porque realmente, yo lo digo porque yo soy de una generación de feministas, en la cual la sensibilidad es un defecto en las mujeres. O sea, más bien siempre se motiva a las mujeres a que sean fuertes, a que siempre se la banquen sin un hombre, obviamente frente a toda la violencia y el machismo que hay, es como un mecanismo de supervivencia. Pero en el reino sabemos que no es así. Pero aún así, mi pregunta es como que, ¿por qué Dios hizo a la mujer más sensible y qué tiene eso de bueno? Porque también si uno es muy sensible, también está más susceptible a los abusos de los demás y a la violencia de los demás. O sea, también es algo como que O sea, tiene hay sus dos cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. No, una cosa es la sensibilidad espiritual, ¿sí? Y otra cosa es cuando una persona es hipersensible emocionalmente. Son dos cosas diferentes, Claro. ¿sí? O sea, una es sensible a la voz del Espíritu, pero es muy fácil. Mira, la voz del Espíritu Santo es algo muy, muy suavecito, muy, muy ligero, porque así te trata Dios, de esa misma manera, suave, cariñosa, amable, cortés, ¿sí? Así trata el Espíritu Santo, tanto al hombre como a la mujer. Por eso el hombre, ¿sí? Le cuesta trabajo. Esa parte es la que fue quitada, para que entonces el hombre busque a una mujer femenina, no feminista, femenina, ¿sí? Y que ella pueda ser receptiva hacia lo que él está sintiendo. Él le cuesta trabajo decirlo, pero si ella es una persona sensible, entonces va a conocer cuando él está vulnerable. A los hombres no les gusta estar vulnerables, ¿sí? Sí. Pero ella va a saber, ¿sí? Detectar el corazón, porque Dios, siendo uno, cuando te haces una sola carne, también te haces una con él, y conoces facetas y cosas que a veces ni los hombres se conocen a sí mismos, ¿sí? Yo estoy hablando de una sensibilidad espiritual, no una hipersensibilidad emocional. Es más, eso es la inteligencia emocional de la que tanto se habla, ¿no? Que sepas cómo controlar las emociones. No, yo estoy hablando de sentimientos, de algo más profundo, de algo que está en el espíritu. En el espíritu, la mujer intuye el sexto sentido que le llaman, ¿sí? Las mujeres que no tienen a Cristo, es que es su sexto sentido. Sí, les fue dado, porque está dentro del espíritu. Que el espíritu esté apagado no quiere decir que no tengan, ¿sí? Intuición. La intuición, pero hay una intuición de natural y hay una intuición espiritual cuando ya tienes al Espíritu Santo. A ver, Katy. Es que yo la escucho a Luz y también que queremos saber más de la mujer, porque quizás somos muchas acá y queremos hacerle muchas preguntas sobre la mujer, pero es bueno que vos nos estés hablando de esta posición del varón y todo lo demás. Pero también la escucho a Luz y también me surgen un montón de preguntas. ¿Por qué? Porque este hombre que quizás no la sabe valorar, o como decís vos, Patio, le dice, o cosas groseras, o le hace, sí, o hace daño a esta esposa, a esta mujer. Yo creo que ahí nosotras, hijas, esposas, mamá, tenemos que tener una posición tan espiritual y saber que por más que nos diga otra cosa, el esposo, o sea, el hombre que sea, puede decir el papá, diga otra cosa que no sea lo que el Señor nos dijo, no más. O sea, nuestra posición es tan espiritual. ¿Y por qué? Porque sabemos de dónde salimos.
Sí, Rogelio decía, sí, ella salió de mí. Sí, pero nosotros primeramente en la eternidad salimos de él. Entonces, como yo salí de él, yo sé quién soy porque yo lo reflejo a él. Entonces, cuando ese varón me dice otra cosa que no coincide con lo que él me dijo que soy porque salí de él y lo reflejo, ahí hay una posición, ay, choca, pero voy a chocar en el amor porque yo sé quién soy. Entonces no lo voy a agredir, no voy a, vos me dijiste esto y yo te voy a hacer esto. O me hiciste eso, yo te lo voy a... No, porque sé quién soy. Entonces Exacto. creo que ese es el secreto, ¿no? Pero él, en él, y que él Así es. es el amor. Así es. Así es. Silvi. Ahí está. Bueno, mi pregunta iba muy relacionada, creo que ya la respondió Katy, pero bueno, igual la voy a hacer. Estaba leyendo sobre el bienestar, lo que esto significa, ¿no? Que es como una tarea que está bastante ligada al esposo, al bienestar del hombre, bienestar del hombre que le ofrece a la mujer, pues. Como una, estaba leyendo que es una sensación de tener un significado o un propósito, sentirse altamente satisfecho con la vida. Y el hecho de dejarlo en manos del hombre es como una tarea muy valiosa dentro del matrimonio, ¿no? Siento que esto también está como muy ligado hay un límite muy delgado, una línea muy delgada en cuanto a la dependencia emocional de nuestro corazón como mujeres en un matrimonio. Pero escuchando lo que dice Katy, creo que la dependencia emocional va también relacionada con una falta de identidad clara en Cristo. Entonces, justamente si tenemos esta claridad de nuestra identidad como mujeres, aún dentro del matrimonio, podemos tener increencias de ciertas cosas y podemos tener este sexto sentido de cuándo me están diciendo una mentira, cuándo está gobernando una mentira o cuándo me están diciendo una verdad. Entonces esta identidad es súper importante para justamente entender cuándo estamos escuchando estas otras voces. Así es. Sí, sí, por eso le digo que ustedes se me quieren brincar al otro tema, pero como yo tengo que hablar del hombre, ¿sí? A ver, fíjense bien lo que es ser cabeza. Ser cabeza en el original hebreo, ¿sí? Cuando dijeron que el hombre es cabeza, cabeza se refiere a manantial de agua. Ese es el significado que en hebreo se quiso decir cuando se puso cabeza. El hombre es un manantial, o sea, que brota, ¿sí? Que es de agua. Ahora, ¿qué hace el agua cuando corre? Da vida. Por eso también la palabra dice que de nosotros fluirá, porque como tenemos ya a Cristo, gracias a Dios, ¿sí? Las mujeres y los hombres, entonces de nosotros fluirá aguas de río vivos. ¿Sí? Y entonces el hombre es un manantial de agua que por donde pase da vida. Nosotros podemos ver en un camino, ¿sí? Y de repente ves así como que seco y luego verde, ¿sí? No tanto en forma recta, sino ves así como una línea sondeada y uno dice, ¿por qué ahí está verde? Porque ahí hay agua. ¿Sí? Y hacia los lados, no es solamente así, ¿no? Un hombre cuando es verdaderamente, ¿sí? Por donde fluye la agua de Dios. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, si tú bebieras del agua que yo te daré, nunca tendrás sed. Entonces, ¿qué sucede cuando el hombre toma de Cristo, ¿sí? Y se convierte en esa agua viva?
que entonces le va a dar a la esposa vida. ¿Sí? Y eso es tremendísimo. Ahora, aquí dice, sí, va a ser cabeza y líder y proveedor. Mire, la palabra líder como tal no está en la Biblia. No existe. ¿Sí? No hay un versículo que hable acerca de líder. Pero nosotros entendemos que el liderazgo es quien acompaña, quien va, quien lleva, ¿sí? No es el que manda, no es el que ordena. El verdadero, ese es un jefe, pero el verdadero líder es el que va acompañando, ¿sí?, a la gente que trabaja con él. Es el verdadero que hace equipos de trabajo, que van todos juntos, que van ahí en cada momento, ellos van y dan, y dan, y dan, y dan, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el trabajo, en el negocio, en todos lados es un portador de vida. Y el líder acompaña. Por eso no puede, en un matrimonio no puede ser que la mujer esté en la casa y el hombre esté en el trabajo y no tengan una armonía, no tengan un ensamble, ¿sí? Entendemos como, haga de cuenta, como la música, que la música, la armonía es la que hace que todo, que la melodía funcione, que sea la indicada, aunque la trompeta suene con un sonido así más fuerte que el violín, pero todos cuando entran en armonía, entonces es cuando cada uno cumple con un sonido diferente, pero armonioso. Entonces, sí, él puede detener de él, pero si él no lo hace acompañando, dando a la familia, a la esposa, siempre en ese orden, ese orden no se puede saltar, ¿sí? Pero para ser eso tiene que llevar un ingrediente muy importante. Es una cabeza con una autoridad, pero en humildad. Y la persona humilde es aquella que tiene una dependencia total y absoluta hacia Dios. ¿Sí? El humilde es el que siempre tiene el reconocimiento del señorío de Dios en su vida. Y sabe que sin Cristo, olvídelo. Por eso el hombre que busca a Dios, el hombre que depende de Dios, dice que si un poquito, en Proverbios dice que si un poquito nos vamos hacia el otro lado, Él nos endereza. Porque en nuestro camino, Él enderezará nuestras veredas. No hay pierde, pero sí hay reglas, sí hay lineamientos, sí hay ordenanzas, porque el reino, haga de cuenta que es como esta hoja. ¿Sí? Mientras el varón esté haciendo las cosas dentro de estos parámetros, todo lo demás va a fluir. Dios mismo se encarga de respaldarlo. Él lo hizo cabeza. Entonces Dios lo va a respaldar, pero Dios no va a respaldar a un autoritario, a un dominante, a una persona que trate de imponerse. Olvídelo, Dios no lo va a hacer porque la naturaleza de Dios no es esa. Lo que dijo Katy es vital. Yo les digo a los jóvenes que si lo primero que tienen que hacer, ¿sí?, para ver cuando un chico ande por ahí o una chica ande por ahí, es ver su relación con Cristo. Ver cómo responde a todos los ítems que vimos en acerca de cuando se busca un novio,
todos esos ítems que, ¿se acuerdan que vimos varios aspectos? Sí. El que es cómo se comporta, qué tan responsable es, si es trabajador, si es una persona proactiva, si es una persona servicial, porque todo eso en la vida práctica del matrimonio se va a cumplir. Se va a cumplir. Mire, yo me acuerdo cuando yo me hice novia de Luis, pobrecito, lo asusté, porque ¿sabe lo primero que hice? Antes de enamorarme, porque luego ya cuando nos enamoramos ya no pensamos, ¿sí? Ya lo justificamos. Entonces, antes de que pasara, yo estaba como muy decepcionada de la vida, porque yo tuve un problema. Empecé a tener novios desde muy chica. Entonces, olvídese, yo a los 16 años ya no quería ni ver a los hombres, ¿sí? Y eso me lo causé yo. ¿Quién me andaba ahí haciendo? Pero claro, yo no tenía Cristo. Y en una búsqueda, al fin y al cabo en una búsqueda, porque mi papá había muerto cuando yo tenía 12 años, ¿sí? Pero aún así, no piense, dice que ya si una jovencita a los 16 años ya no quiere tener novio, pues es porque, olvídese, así le fue en la feria, ¿no? Que por eso andaba yo hablando de esa manera. Pero antes de que eso sucediera, yo le dije, yo quiero conocer a tu familia. Y así como que, achi, o sea, apenas andamos así como que como de novios, ¿no? Dije, sí, pero yo quiero conocer a tu familia. Y yo quiero que conozcas también a la mía. ¿Por qué? Porque yo quería ver cómo era el trato en su casa. De él con sus hermanas, de él con sus hermanos, de él con sus papás, de él con su abuelita. Porque hay una gran verdad. Y escúchenlo, solteritas, ¿sí? Escúchenlo bien. Así con la familiaridad que trata su familia, cuando esté ya un buen tiempo, ¿sí? Con ustedes, así les va a tratar de la misma manera. Entonces, como trataba a las hermanas, como trataba a los hermanos, como trataba a la mamá y a la abuelita, así era como se iba a comportar conmigo cuando tuviera la misma familiaridad. ¿Me explico? No, pero es que es diferente con nosotros. No es diferente. La familiaridad es la familiaridad y la causa el tiempo. Porque si no se renueva uno de aquí, olvídenlo. Sigue los mismos patrones de vida familiares. Solamente en Cristo es que el Señor, la obra que empezó en nosotros, Él la puede terminar y Él la puede transformar. Él es el que transforma. Él es el que transforma a nuestras personas. Nosotros no. Él es el que hace la obra en nuestra vida. Por eso podemos orar mucho y ayunar mucho y todo lo que usted quiera, ¿sí? Pero si no dependemos de Él, entendiendo que Él es el que hace la obra en nosotros, no. La relevancia que tiene el que yo sepa qué lugar ocupo delante de Dios. Sí, Lore. No te escucho. No, mi amor, no te escuchamos. Si quieres, la puedes, ¿sí? Ok.
Bueno, tengamos paciencia, tengamos paciencia. Me encantan esos hijos, ¿no? Que siempre nos andan solucionando las cuestiones electrónicas. Hola, ahí está. Ahora sí, ahí está. Llegó el sabio. ¡Qué barbaridad! Muchas gracias, joven. Apagó la cámara porque le daba vergüenza. Ay, mi rey. La pregunta era respecto, hoy hablaba usted del versículo de Efesios y de cómo el hombre sustenta y cuida. ¿Qué parte o cómo es? No quiero irme al lado de la mujer, ¿no? Pero tal vez raya el límite respecto al tema de la comunicación. O sea, el hombre por ahí, no sé si todos, pero la mayoría son como acotados en ese tema, ¿no? Y a veces puede ser para nosotras como una carencia. ¿Hasta qué punto eso es cuestión solo de la mujer, digamos, o es algo en el que el hombre como su rol, como parte de su rol, tiene que trabajarlo o contemplarlo? Porque no es lo Mira, mismo que hablar, o sea, hablar podemos hablar del trabajo, claro. de cosas, pero comunicar me parece más profundo y algo intencional Sí, los dos, ¿no? sí, A sí, veces lo sí, sí, exigimos sí. como mujeres, pero ¿hasta qué Sí, punto es? mira, el hombre por naturaleza, ¿sí? Dios lo hizo con una parte en su cerebro, no sé si les explicó el doctor, que se llama, aquí, es una parte dura, ¿sí? Es una parte callosa, que tiene el varón. Y Dios se la pone a los 8 meses de gestación. Perdón, a las 8 semanas de gestación. ¿Sí? Cuando el fetito está antes de las 8 semanas de gestación, tiene un cerebro femenino. Pero a las 8 semanas tiene una descarga de testosterona tan fuerte que hace un cuerpo calloso aquí, más que nada aquí en la parte de atrás. ¿Por qué hace eso el Señor? Porque el Señor lo hizo, ¿sí? Porque ese cuerpo lo que hace es que haya un mayor apetito sexual. Por eso las mujeres somos medias lentas, ¿sí? Y los hombres son más prestos en esa área. Porque de esa manera Dios trajo un equilibrio, ¿sí? En la sexualidad. Si no, nosotros olvídense, a lo mejor tenemos un hijo y ¿Ustedes también se les cortó? A la Pati no me parece. Ay, sí, pensé que era el mío, pero parece que es de Pati. Sí. Justo que estaba lista para anotar. Estaba muy interesante. Ahí viene, ahí volvió. Hola, Pati. ok. Bueno, así está grabando. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que las mujeres tenemos los dos hemisferios, ¿sí? Unidos. Por eso podemos hacer, decir, hablar y ver todo y hacer todo y a la vez muchas cosas. Hay sus excepciones, pero es todo un entrenamiento que las madres han hecho con los hijos. Pero ¿qué sucede
¿Qué sucede cuando es que se fue el internet, pero no sé cómo regresó? Aquí le doy, ¿ya? Ok. ¿Qué sucede cuando con la comunicación? Las mujeres somos, ¿sí? Escúchenme bien, 400 veces más rápidas en hablar. El hombre dice 5 palabras, ¿sí? Y la mujer dice 14, 20 palabras. Sí, somos muy rápidas en eso. Por eso, las mujeres, sí le digo, hay excepciones donde quiera, en donde tú ves que el hombre habla más que la mujer, tiene, así como unos que tenemos aquí enfrente, o sea, son más activos, ¿sí? Pero es la excepción de la regla, ¿sí? Es la excepción de la regla. Pero normalmente la que es la que induce a la comunicación es la mujer. Es la mujer. Por eso tiene que ser muy sabia y muy oportuna. Dice, por eso, miren, Proverbios nos da lineamientos de comportamiento, pero tremendos, porque dice la palabra adecuada en el tiempo adecuado, ¿sí? Cae bien, ¿sí? La palabra sabia es sazonada con sal, o sea, bien sazonada. Sazonada quiere decir tiempo, ¿eh? El sazón de una salsa rica se obtiene cuando la haces a fuego bajito. ¿Quieres hacer una salsa rica? Hazla a fuego bajito y vas a ver qué sazón agarra. Y dice con sal, ¿por qué? Porque nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, es cierto. Lore, bienvenida al club. Bienvenida. Yo te lo digo con 46 años de casada. ¿Sí? Y yo sigo insistiendo en la comunicación. ¿Qué sucede al pobre del doctor Lucy? Que yo le digo algo, le pregunto cosas. Aprendí a hablar concreto, directo y corto. ¿Sí? Entonces, para que los tiempos sean cortos. Porque si no, ¿sabes qué? Se aturden. Se aturden porque ellos no pueden procesar tanta información. Muchos, te estoy hablando de muchos. ¿Sí? De la gran mayoría. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ir directo al grano. Y él me decía, amor, haz de cuenta que estás en una junta de ejecutivos. Dime las cosas directas, no le des vuelta, ¿sí? Porque me enredas y ya no sé qué me dijiste o qué me quisiste decir o qué te voy a contestar. Entonces yo tuve que aprender, ¿sí? A ser directa, ¿qué vamos a hacer con esto? Dime si lo hacemos, si no lo hacemos, sí, porque a nosotros nos funciona rapidísimo. Y también la lógica. O sea, nosotros entrelazamos una cosa con otra rápido y ellos no. Entonces, no es que el hombre no quiera, no. Es que Dios le dio otra función al hombre. Piensa más, es más concreto, es más directo. Y las mujeres, ¿sí? Las mujeres no. Entonces, si no aprendemos a hablar correctamente, o sea, hablar las cosas como tienen que ser, con las palabras adecuadas, ¿sí? El hombre se pierde. Y no es que no quiera, no es que no le interese, pero no se le facilita. Y tienes que esperar a que te diga las cosas, ¿sí? Porque ellos piensan antes de hablar. Nosotros muchas veces no. ¿Sí? Cuando nosotros nos apremia algo, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Insistir. Sí, Lore. Sí. Si tu esposo es uno de los hombres que no le gusta hablar mucho o que no se le da, sí, tienes que insistir.
pero no para que claudiques, entendiendo que esa es tu función, ¿sí? Que esa es tu función. O sea, que tú tienes que llevarlo a cabo, no debe de ser una carga pesada. Debes entender que ese es tu talento, ¿sí? Y el hombre no se percata de muchas cosas, no se percata de muchas cosas, más que nada en la vida cotidiana. Por eso tenemos que insistir y que aprender. Tú no sabes para mí la frustración que fue hace muchos años, pero imagínate que ya mis hijos, tenía ya 5 hijos y ya uno se había casado, y fui con una amiga que para que nos enseñara unas clases, una psicóloga, y ella daba también acerca de la comunicación, y yo le dije, ¿sabes qué? Yo estoy viendo que no me está funcionando con mis hijos tal cosa, y me dijo, a ver, Pati, te voy a decir algo. Hablas mucho, pero comunicas poco. ¡Ay! Yo lloré como tú no tienes una idea, al camino a mi casa, santo Dios, ¿y cómo le voy a hacer? Y ella yo creo que me vio afligida, y en la siguiente sesión me dijo, no te preocupes, yo te voy a enseñar a comunicar. Entonces, ¿qué aprendí? A ir despacio pensando la palabra adecuada. Y empecé a concretar, ¿sí? Para poder comunicar y que fuera rápida la respuesta. ¿Sí? Porque a veces se quedan pensando y ya te dejaron colgada ahí en la lámpara y ya no te dieron una respuesta. ¿Sí? Pero fue porque fue mucho hablar. A ver, ¿me puedes dar una respuesta, por favor? Tranquilo. ¿Sí? Porque si él te ve alterada, él hace cuenta, ya se altera, se asusta y dice, no logro alcanzarla, no logro comunicarme con ella. Y es cierto, es cierto. Entonces es practicar y practicar. A ver, nada más te voy a decir 2 cosas que me interesa que tú me digas o que me soluciones, ¿sí? Y ahí te vas 2 por 2, ¿no? Pero más de una forma más tranquila y concreta, ¿sí? Para que ellos puedan. Porque si a veces nos damos cuenta, por eso a los hombres les gusta mucho la televisión. Porque reciben, pero no hablan. Entonces, las computadoras, los celulares, pues es por eso. Y a los hombres que les gusta hablar, ¿sí? Ellos tienden a ver menos televisiones, menos computadoras, menos celulares. Pero sí, y no lo veas como el que siempre lo tengo que hacer yo, no. Es que tú fuiste habilitada para eso. Y es por Dios. No tiene nada que ver los maridos. No tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, saber. Y casi siempre busca el balance. ¿Qué busca una persona, un hombre que no habla tanto? A una mujer, ¿sí? Que hable. Porque él se siente completo. Él se siente bien. Porque en realidad a él le gustaría también tener esa parte. ¿Y qué pasa cuando un hombre habla? Busca una mujer tranquila, serenita, ¿sí? Porque esa es la parte que a él le complementa. Y vean, somos lados opuestos, somos lados opuestos, pero esa es la función, y no nos cansemos de lo que nosotros sí estamos habilitadas, ¿ok? También lo que Dios les pide a los hombres es que adquiere inteligencia y sabiduría, ¿sí? O sea, no te apartes de lo que yo te puedo aconsejar, de lo que yo te puedo decir, y el varón debe de ser un hombre que debe de estar consultando al Señor, ¿sí?
Y parte también de lo que Jesús le dejó al varón es el que sea una persona servicial, o sea, que no vea tampoco como una carga a la familia, a las necesidades, a todo, sino que él se sienta realizado. Las mujeres, si algo tenemos que hacer, es darnos cuenta que no podemos, mis amadas, no podemos suplantar, ¿sí?, esa parte de los varones. Podemos ser también proveer para la casa, o sea, o ser parte complementaria, sí, pero sabiendo que no es nuestro rol. No es nuestro rol. Entonces, no lo haga dependiente de usted, o de su capacidad, o de lo que usted pueda hacer, o de su iniciativa, porque es muy cómodo, eso es muy cómodo. Hoy en día las jovencitas se ponen a la par de los hombres para proveer en las casas, y eso es muy cómodo. Y los hombres dicen, pues que trabaje, ¿verdad? Tengamos un hijo, si es que tienen hijos, porque ya también esa es otra en la que vemos, pero no cumple con su función, ¿sí? Pero porque muchas veces nosotros usurpamos el lugar de ellos. Y también no les animamos, porque eso necesita de hacerse. Realmente el papel de un varón es una tremenda responsabilidad que Dios les ha dado. ¿Sí? Tremenda responsabilidad. Porque todo sustenta sobre ellos. ¿Sí? Todo. Y no es que nos hagamos codependientes del hombre para nada. Para eso tenemos a Cristo. Para eso Él es nuestra respuesta. ¿Sí? Lo que dijo Katy es tal cual. Es tal cual. Yo no puedo estar dependiendo emocionalmente a veces ni del esposo, sino apoyarme en lo que soy en Cristo y lo que tengo en Cristo. Y entonces ya no voy a necesitar de esa parte, pero no quitándola, no anulándola, no haciéndola a un lado, ¿sí? Y es que el liderazgo que también el hombre debe de tener es con un corazón paternal, con un corazón de amor. Porque si no tiene un corazón paternal, no va a poder liderar su casa, ¿sí? No lo puede hacer. Ahora, qué importante es hacer ver estas cosas al esposo, ¿sí? Necesitamos de que tú muestres tus sentimientos, tus emociones. Necesito conocerlas. Necesito que yo pueda saber lo que estás pasando. Y a veces los esposos dicen, no, pero para que no se preocupe ella. No, es que no nos pueden mantener en ignorancia. Porque entonces el que calla otorga. Y no se trata de eso. Se trata de compartir una vida. Se trata de compartir cada situación que se vive, ¿sí? Y es el servir a su familia. Siempre les digo, lo que Dios nos da, Dios les da esa responsabilidad de ser cabeza y líderes, pero también es cierto que Dios va a ser el que va a proveer para ellos. Entonces, animar a cada situación que esté pasando, ¿sí? Porque no es que deba de, es el que brote de su corazón y sea algo que se vaya afirmando cada vez más, ¿sí? Porque entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser un administrador de lo que Dios le ha dado? ¿Sí? No puede Dios darle más de lo que Él no pueda administrar.
Y entonces, porque va a ser en prejuicio, o sea, va a ser en perjudicarlo. Si él no ejerce su función de cabeza y de líder y de proveedor, Dios no va a darle más para administrar. ¿Recuerdan del siervo de los talentos? Así es. ¿A quién le fue dado el talento del que fue y lo escondió? Al que tenía más. ¿Sí? Al que tenía más. Entonces, así es. En todos los ámbitos. El que hace, el que está, el que es presto, es al que más se le da. ¿Sí? Aún dentro de la congregación, el que más se esfuerza es el que ocupa lugares de preeminencia, ¿sí? Un hombre que sepa lo que él es en Cristo, para que entonces pueda amar y enseñar a amar. Enseñar a amar, porque eso es algo que a nuestros hijos no les enseñamos. El problema está en que cuando nosotros no les enseñamos desde chiquitos a mostrar, a que ellos aprendan a expresarse, van a ser maridos que van a ser así, inexpresivos, hasta cierto punto indolentes con lo que la esposa pueda tener, ¿sí? Y no van a poder. Es muy triste, pero es una verdad. Ellos no van a poder dar más, ¿sí? Porque no aprendieron. Entonces, hacer que los hijos sean demostrativos del amor, que sean cariñosos, que sean atentos, o sea, ¿sí? Y animarlos desde que son, ¿por qué? Para futuros padres, para futuros cabezas. A ver, si quieres, ok, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que el Señor dé, que el Señor provee. Ellos van a aprender a depender de Él. Van a aprender a depender. Pero si yo les doy todo, si yo soy quien les proporciono todo y no incluyo a Dios, porque finalmente quien nos da es el Señor en todos los aspectos, ¿sí? A mí cómo me conmovió uno de mis nietos, que bueno, ya está grande, pero en ese entonces tenía como 7 años y llegó y me dijo, abuelita, ¿puedes orar por mí? Yo le dije, sí. ¿Qué quieres que ore por ti? Que aprenda a tener dominio propio. A los 7 años. Yo me quedé y le digo, ¿por qué dices que tienes que aprender a tener dominio propio? Porque cuando me enojo, no me puedo controlar. Imagínense. Y yo tan gritona, santo Cristo. Le dije, pues voy a orar por ti, voy a orar por mí. Y tú oras por mí y yo oro por ti. Porque esa era la verdad. Yo estaba aprendiendo cuando él a los 7 años ya estaba consciente de que no podía tener dominio propio. Que no podía cuando no le salía algo bien, o sea, no podía controlar la frustración, no sabía cómo hacerlo. Y me enojó. Yo dije, Señor, qué tremendo. Esa es la ventaja, mis amados. Esa es la ventaja cuando los padres tienen a Cristo y están conforme alineados a esos lineamientos del Rey. Cuando estamos alineados, mire, quien es nuestro mejor ayudador es el Espíritu Santo. Quien enseña a nuestros hijos es Jesús.
eso que nos los enseña. Y si no, Dios va a enviar a obreros calificados para que le ayuden. Y si ya no escuchan su voz, va a enviar a algún siervo que le hable, que le diga y que llegue al corazón. Por eso yo les digo en la congregación, no son los hijos de, son también nuestros hijos. Los niños de la congregación también son nuestros, porque también somos de alguna manera, nuestra vida y nuestro testimonio es también para bienestar de ellos. Porque somos un cuerpo, porque somos una iglesia. Y también somos responsables de lo que ellos ven. ¿Sí? Y le digo, a veces es más fácil que escuchen a otro que a nosotros. Entonces, los varones se tienen que poner bien la pila para cumplir con esa tremenda responsabilidad. Y la semana que entra vamos a hablar más acerca de cómo es que ellos pueden recibir el amor para también darlo y enseñar a otro, tanto a la esposa como a los hijos, ¿sí? Enseñarlos a amar. ¿Ok? Y tenemos que ser más expresivas para que los niños nos vean, para que los hijos nos vean. ¿Sí? Porque si el hijo no ve, para eso Dios nos dio las emociones, hombre. No es para que diga te amo, ay, con cara de palo, santo Cristo. No, hijito, te amo. Y decirle las razones de por qué le amo. Y no es por los logros, no es por los logros, sino por lo que Él es y por lo que Él significa. Y muchas cosas, cuando los hijos son chicos, se dicen en fe. Todavía no maduran, todavía no llegan, pero Dios va a hacer la obra en ellos. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor. Yo te pido por cada varón representado aquí. Y aún por los que todavía, Señor, no están. En la vida de cada de Brenda, de Silvia, de Luz, de Abraham, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, también, para que tú hables a sus corazones y tú seas, Señor, quien les guíe y les conduzca al propósito y al diseño, Señor, del orden de una familia. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, 5 minutitos y viene el doctor Lucy. ¿Sí? Ok, nos vemos. Chao. 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 Chao.